Muy buenos días, gente. Espero que estén bien, como siempre. Hoy vamos a empezar con la unidad número 3, que tiene que ver con módulo. El módulo ya es un contenido que ustedes estuvieron trabajando en años anteriores. Este año lo vamos a retomar un poco, vamos a repasar y vamos a agregar unas cositas más en cuanto al mismo contenido. Vamos a repasar lo que es en sí el módulo de un número. El módulo de un número, recuerden que representa distancias. ¿Distancias de qué? Bueno, distancias que hay desde el número, que yo quiero calcularle el módulo, hasta el 0 en la recta numérica. ¿Sí? Hablando de la recta numérica. Y como estamos trabajando distancias, las respuestas siempre van a ser positivas, ¿sí? O 0 en el caso de que calcule el módulo de 0. Pero siempre va a ser un número positivo la respuesta. Así que vamos a ver la definición. La definición siempre vamos a trabajar con el módulo de un valor. En este caso, como hablamos de forma general, vamos a llamarlo X. Y el módulo siempre se representa con las barritas. Las barritas a los costados de X son el módulo y X representaría el argumento del módulo. Argumento se le llama a todo lo que esté dentro de las barritas. Ahora, la definición va a desprenderse en dos ramas. La primera va a ser para aquellos valores que tengan, o sea, para los módulos que tengan el argumento mayor o igual que 0, o sea, positivos. Si el argumento, el numerito que está dentro de las barras de módulo, es positivo o 0, va a quedar igual tal cual está. Ahora, si el número que está dentro de las barritas del módulo es menor que 0, vamos a resolverlo aplicándole un negativo adicional al argumento. En este caso siempre se nos va a juntar el negativo que agregamos por definición más el negativo que tiene el argumento y nos va a quedar una respuesta positiva. Ahora lo vamos a ver mejor, pero con ejemplos. Calcular el módulo de 3. El 3, que es el argumento de este ejercicio, fíjense que es un número positivo. Así que estaría haciendo caso a la primera parte de la definición que está recuadrada acá arriba, que sería la primera ramita que me dice que si el argumento es mayor que 0, queda igual. En este caso el 3 es mayor que 0, así que la respuesta queda igual, pero sin las barritas. Ahora, si nosotros queremos pensarlo como distancias, como nos está hablando la definición del módulo, nos dice, el módulo mide la distancia que hay entre el número que tengo en el argumento hasta el 0. Fíjense, es esta distancia la que tengo que medir. Del 0 hasta el 3, yo debería moverme 3 unidades. Es por eso que nuestra respuesta es 3. ¿Sí? Y 3 positivo, porque me estoy moviendo 3 unidades hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro módulo a calcular es de un número negativo? Por la definición, tendríamos que fijarnos en la segunda ramita de la definición, que dice que si el argumento es negativo, para dar la respuesta tenemos que agregar un negativo adicional. Así que para resolver este módulo de menos 5, tenemos que poner un negativo adicional al argumento. Acá se me va a hacer un choque de signos, así que la respuesta nos va a terminar quedando en positivo. ¿Qué pasa si yo lo quiero ver en el gráfico, en la recta? Me fijo, posiciono el argumento, que es el menos 5, y me fijo cuántas unidades hay entre el 0 y el menos 5. Yo si me paro en el 0, para llegar hasta el menos 5 me tengo que mover 5 unidades. Pero como hablamos de distancias, es como si yo agarrase una regla y midiese cuánto mide el segmento desde el menos 5 hasta el 0. Y siempre se va a medir en positivo, ¿sí? en unidades positivas. Es como decir que camino 3 cuadras a la derecha o 3 cuadras a la izquierda, o 5 a la derecha o 5 a la izquierda. Yo no digo me traslado menos 5 cuadras o más 5 cuadras.
siempre hablamos de distancias positivas cuando nos trasladamos. En este caso pasa algo muy parecido. Vamos con otro ejemplo, a ver. Fíjense que el argumento puede ser absolutamente cualquier valor. En este caso es un número irracional. Pero ¿qué pasa? Hace referencia a la primera ramita de la definición, porque raíz cuadrada de 2 es un número positivo. Así que para resolverlo va a quedar tal cual está el argumento. El módulo de 0 hace también referencia a la primera ramita de la definición y como es el argumento mayor o igual que 0, también queda igual. Ahora, ¿qué pasa si el argumento es negativo? También, como pasó con el menos 5, vamos a ponerle un negativo adicional al argumento y por tener negativo y negativo se me queda la respuesta en positivo. Y este último ejemplo, fíjense que es una operación. Nosotros no podemos resolver el módulo hasta resolver la operación que hay adentro. Así que antes de fijarme en la definición del cuadrito, voy a hacer la cuenta. Menos 5 más 3 me queda menos 2 en el argumento. Y ahora sí, el módulo de menos 2, le agregamos el negativo adicional y la respuesta me queda en positivo. Espero que se haya quedado claro esa primera parte. Ahora vamos a sumar también lo que tiene que ver con las propiedades del módulo. La primera propiedad nos dice que la respuesta del módulo siempre va a ser positiva o 0. O sea, siempre va a ser un resultado mayor o igual que 0. Siempre. Por ejemplo, si calculo el módulo de una fracción positiva, la respuesta es positiva. Y si calculo el módulo de un número negativo, la respuesta también va a ser positiva. La segunda propiedad nos dice que el módulo de un número va a ser igual al módulo del mismo número, pero negativo. O sea que el número positivo o el número negativo, si le calculamos los módulos a ambos, van a ser iguales. Por ejemplo, el módulo del 2 positivo da lo mismo que el módulo del 2 negativo, que es 2. La tercera propiedad nos dice que el módulo de la suma entre dos números siempre va a dar un poco más chico o igual a que si calculáramos el módulo de los números por separado y sumáramos las respuestas. Esto quiere decir que no siempre va a dar igual si yo distribuyo así el módulo en los números. Es por eso que no son iguales, ¿sí? Siempre por ir distribuyendo los módulos va a ser más positivo, más grande la respuesta que si los dejara a la suma adentro. Por ejemplo, si yo tengo 4 más menos 10 y a todo eso le calculas el módulo, me va a dar distinto a que si yo calculase por un lado el módulo de 4 más el módulo de menos 10. ¿Por qué? Bueno, fíjense, de la parte izquierda yo primero tendría que hacer la suma que está dentro del módulo, que sería 4 más menos 10. Eso nos estaría dando por resultado menos 6. Y del otro lado calculo por separado. El módulo de 4 es 4 y el módulo de menos 10 es 10 positivo. Ahora, del lado izquierdo, fíjense que tengo el módulo de menos 6, que es 6 positivo. Y si somos los resultados de 4 más 10, me quedo 14. Ven acá como si distribuiríamos el módulo no nos estaría dando lo mismo. Es por eso que, como no nos da siempre, puede haber casos en los que sí da igual, pero como no siempre se cumple que es igual, no vamos a hacer esta propiedad distributiva para resolver los ejercicios. Lo cual sí va a pasar y sí está permitidísimo en la multiplicación. En la multiplicación, si yo multiplico ambos números dentro del módulo o por módulos separados, vamos a llegar siempre a la misma respuesta. Vamos con un ejemplo cualquiera. Si hiciera menos 5 por 2, me va a dar igual a que si hicieran los módulos por separado. Menos 5 por 2 es menos 10. Y del otro lado tengo el módulo de menos 5, que es 5, y el módulo de 2, que es 2.
el módulo de 10 es 10 y 5 por 2 también es 10. ¿Ven que se cumple? Entonces, para la multiplicación está todo bien, está todo permitido. Ya con estos dos contenidos vamos a estar en condiciones de poder hacer esta actividad. En la actividad número 1, fíjense que tenemos que calcular directamente los módulos. Y en algunos de ellos vamos a tener que hacer primero las cuentas, sin aplicar propiedades ni nada. Hacemos las cuentas y después calculamos el módulo del número que nos quedó dentro. Y en el punto número 2 tenemos que poner entre las opciones, ¿sí? Si las dos expresiones son iguales o una es mayor o menor que la otra. Recuerden que ese piquito, ¿sí? Si lo vemos como una boquita, como un Pac-Man, va a comer siempre al más grande, como para que se acuerden eso. Espero que puedan resolverlo, ¿sí? Para poner estos piquitos obviamente hay que hacer las cuentas en cada cosa y ver si da o no lo mismo. Y eso lo hacemos haciendo cuentas o viendo las propiedades. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, estoy a disposición. Les mando un beso gigante.